Pues, ¿cómo están? Muy buenos días. Me confirmo por favor si me escuchan. Buenos días, Inge. Ok, ¿Sí se escucha? ¿se escucha claro? Sí, Perfecto. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a empezar con esta clase oficialmente de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Vamos a empezar con la clase número 1, que corresponde a análisis de circuitos en corriente alterna. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con esta parte. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no se olviden, pueden levantar la mano. Y si es que por alguna situación yo no miro que se encuentra levantada la mano, pueden activar su micrófono y realizar cualquier pregunta que ustedes consideren conveniente. Entonces, por favor, presten atención a esta parte de la clase, en la cual vamos a explicar lo que son fundamentos de circuitos de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, iniciamos oficialmente con la clase del día de hoy. Primero, perdón, primero se necesita conocer qué es la electricidad. ¿Ya? Entonces, creo que todos hemos, bueno, en alguna forma, en algún momento de sus estudios, topado ese término de electricidad. La electricidad se define como una especie de movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico, pero al final es una forma de energía fácil de transportar, fácil de transformar, fácil de generar en otros tipos de energía, ¿ya? Con la electricidad yo puedo realizar varias cosas. Y ustedes creo que a estas alturas se habrán dado cuenta de los usos que puedo darle a la electricidad. Con la electricidad, que es una especie de energía eléctrica, de energía, yo puedo transformarla en movimiento. Yo puedo transformar ese tipo de energía en luz. Puedo transformar ese tipo de energía en calor. ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo aprovechar el uso de esa energía eléctrica. Ahora, si quiero transformar en movimiento, tengo los motores eléctricos. Si quiero transformarlo en luz, tengo las lámparas eléctricas. Y si quiero transformarlo en calor, tengo las resistencias de calentamiento. Entonces, de cualquier forma yo puedo aprovechar esa electricidad. Pero para aprovechar esa electricidad necesito conocer cómo se comporta esa electricidad. En lo que corresponde a un circuito eléctrico, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen, ya, tengo yo aquí lo que corresponde a lo que son las fuentes de energía. Estas son mis fuentes de energía. Y en el mundo solamente tengo dos fuentes de energía que existen en la naturaleza. Puedo tener fuentes de DC o corriente directa y tengo fuentes de AC o corriente alterna. Si ustedes se fijan aquí, tengo aquí lo que son unas pilas, ¿cierto? Y esas pilas obviamente me generan DC. ¿Cómo sé que se trata de DC? Porque tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. ¿Ya? Cada vez que ustedes vean polo positivo o negativo, se trata de DC. ¿Ya? El circuito eléctrico es una combinación de la fuente, de la carga, esto de aquí viene a ser la carga, y un elemento de transporte de energía, que son los conductores eléctricos. Todo esto son los conductores. ¿Ya? Entonces, todo esto se conoce como circuito eléctrico. Existe algo que genera y algo que consume. Esto que genera también se lo conoce como elementos activos. Y a quienes consumen se los conoce también como elementos pasivos. Los elementos pasivos aprovechan el uso de la energía eléctrica y la convierten en otro tipo de energía. Esto de aquí puede ser movimiento, puede ser luz, puede ser calor. ¿Ya? Y para transportar siempre vamos a necesitar de conductores eléctricos. ¿Cuáles son los conductores eléctricos que se utilizan en su mayoría? Pues bien, para sus casas se utiliza el cobre, mientras que para transporte en grandes energías se utiliza el aluminio. Esos cables que ustedes pueden ver en los postes, esos cables son cables que transportan gran cantidad de energía eléctrica y corresponden a conductores de aluminio, mientras que los conductores que se encuentran instalados en sus casas son conductores de cobre. ¿Por qué cobre y aluminio? Porque son elementos que tienen la menor resistividad. Y si tienen menor resistividad, tienen menor oposición al paso de la corriente eléctrica. El mejor de todos es el oro, ¿ya? El oro es el mejor de todos. Le sigue la plata. Pero como el oro y la plata son muy caros, nos queda el tercer mejor conductor, que es el cobre. Y luego, para aprovechar todo esto, también tenemos el aluminio, porque también es un elemento que sí es buen conductor de energía eléctrica, no tan buen conductor como el cobre, pero sí es un buen conductor de energía eléctrica.
Ahora, la forma de generar electricidad, bueno, es, hoy en día tenemos varias formas de generar electricidad, ¿ya? Y bueno, una de las, ¿cómo decirlo? Una de las razones por las cuales se utiliza en su mayoría AC, porque esta vez vamos a trabajar con AC, es por la facilidad de transporte de energía eléctrica. Transportar energía eléctrica en DC es un poquito complicado hasta hace muchos años. Sin embargo, hoy existen nuevas tecnologías que permiten ya generar en DC o transportar en DC. Es algo un poquito más eficiente que hacer. Sin embargo, esto todavía está un poquito lejos de ser concretado en varios países, como por ejemplo el nuestro. Tenemos AC para rato, ¿no? Entonces, vamos a manejarnos con AC. Y una de las razones por las cuales se utiliza es por la facilidad de transporte. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde las fuentes hacia las cargas. ¿Ya? En esto de aquí intervienen varios elementos que todavía no lo vamos a ver, sino que solamente vamos a tomar en cuenta los aspectos fundamentales de esta parte de AC. ¿Ya? AC quiere decir corriente alterna. ¿Y qué significa corriente alterna? Es una corriente, es un tipo de corriente eléctrica que cambia permanentemente su polaridad. Si nosotros graficaríamos lo que corresponde a DC, esto de aquí sería voltaje, esto sería el tiempo, y si graficaríamos a C, esta va a ser mi recta de voltaje, y esto va a ser el tiempo. Vamos a cambiar de color. En lo que corresponde a DC, o corriente directa, no cambia su polaridad. Si esta es la zona positiva y esta es la zona negativa, no va a cambiar su polaridad. Esto de aquí, el voltaje va a permanecer o bien constante, o bueno, no va a cambiar su polaridad en el transcurso del tiempo. Mientras que la onda de corriente alterna se representa como una forma de onda senoidal o cosenoidal, como ustedes quieran verlo. Y viene a ser de esta forma, ¿ya? Y continúa cambiando permanentemente en el tiempo. Si ustedes se fijan, por un instante de tiempo está en la parte positiva y luego cambia a la parte negativa. Eso significa que tenemos positivo por aquí, negativo aquí, positivo y negativo. Entonces, como pueden observar, lo que corresponde a corriente alterna es una especie de energía eléctrica que cambia su polaridad permanentemente en el tiempo. Ya, esa es como definición. A la final es energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces, el comportamiento en estado estacionario de los circuitos alimentados por fuertes seriales se estudia ¿por qué? ¿Por qué estudiamos esto? Primero porque la generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica ocurren en estado estacionario senoidal. Como les digo, en el país estamos o manejamos lo que es corriente alterna. Permite predecir cómo se comportará el circuito con fuentes que no son senoidales. Con frecuencia se simplifica el diseño de sistemas eléctricos en el sentido de que aquí vamos a aplicar las mismas leyes que teníamos en DC, vamos a aplicarlos ahora en AC. Trabajar con AC puede ser un poquito complicado si es que no se tienen las herramientas necesarias, pero existen diferentes trucos, por así llamarlos matemáticos, que nos permiten manejar los sistemas de AC tal como si fueran los elementos de DC. Entonces vamos a aplicar las mismas leyes fundamentales. ¿Qué leyes fundamentales? Leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff y diferentes técnicas de análisis. Por nodos, mallas, transformación de fuentes, superposición, Thevenin y tenemos Norton. Todos estos conceptos vamos a aplicarlos a AC.
Es por eso que cada uno de estos conceptos, tales como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, análisis por nodos, análisis por mallas, transformación de fuente, superposición, teoremas de Thevenin y Norton, se encuentren bien comprendidos en la parte de DC. Entiendo que esta parte ya la vieron el semestre pasado y es por eso que no vamos a topar esta parte en DC, sino vamos a aplicar directamente estos conceptos en AC. ¿Ya? Podemos decir con las ondas senoidales. Ahora, estas señales senoidales son aquellas que se pueden expresar mediante una función seno o una función coseno. El voltaje, por ejemplo, en función del tiempo, llámese voltaje en función del tiempo, vamos a expresar todo lo que se encuentre en función del tiempo con una letra minúscula, ¿no? Así, voltaje en función del tiempo. Eso significa voltaje en función del tiempo, ¿ya? Está representado por una onda senoidal. Aquí tenemos la componente senoidal. Y aquí tenemos la parte de amplitud. Si ustedes se fijan de la geometría o de la parte geométrica, análisis geométrico, ustedes saben que la onda senoidal de X, si yo quiero graficar un seno de X, y esto es X, es una onda, perdón, que cambia permanentemente entre dos límites, entre un límite máximo y un límite mínimo, ¿cierto? Entonces, ese límite máximo es 1 y ese límite mínimo es -1. Y esta onda va cambiando permanentemente a razón de, aquí tenemos 2pi, un ciclo completo, tenemos pi, que sería medio ciclo, y así podemos dividirlo, por ejemplo, sería un cuarto de pi, que sería un cuarto de ciclo. Un cuarto de medio ciclo, un cuarto de ciclo o medio ciclo, ¿ya? Entonces, esta es la onda senoidal con la cual vamos a trabajar. De la misma forma que tenemos la onda con voltaje, también tenemos la onda de corriente, ¿ya? Porque recuerden, en mi circuito eléctrico, si esta es mi fuente y esta es mi carga, voy a tener las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas? Voltaje, y por aquí voy a tener corriente. Aquí voy a tener mi carga. Aquí voy a tener mi caída de voltaje en mi carga. Entonces, este voltaje, en lugar de ser un voltaje de corriente directa que se representa de esta forma, y la corriente de corriente directa que se representan con letras mayúsculas, ahora van a ser señales de voltaje en alterna. ¿Ya? Entonces, esto de aquí va a ser mi señal de voltaje en alterna, mi señal de corriente en alterna. Mi generador eléctrico, entiéndase por generador eléctrico al elemento que me permite generar energía eléctrica, ya no genera así como una pila, un voltaje que no cambia en el tiempo, tal y como lo veíamos acá, ¿cierto? Ya no me genera este tipo de voltaje que no cambia en el tiempo. Mi generador eléctrico lo que va a hacer es generar un voltaje que va a estar cambiando permanentemente de positivo a negativo y de positivo a negativo, ¿ya? Es por eso que tenemos esta onda senoidal. Si esta onda senoidal le multiplico por un valor de una constante, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a tener como resultado esta onda de aquí, en donde luego vamos a observar que este valor máximo correspondería al valor pico de la onda. Como tenemos 1 en la función seno multiplicado por una constante, a la final el resultado me va a dar este valor pico, ¿ya? Y eso son las características de la onda senoidal. Como les digo, también me aplica para las ondas de corriente y tiene la misma estructura. Tenemos la función seno aquí, tenemos los valores máximos por acá, ¿ya? Y aquí viene un concepto muy importante, el concepto de valor instantáneo. El valor instantáneo de una determinada función, y en este caso de un valor de una onda senoidal, es el valor que va a tener esa onda en cualquier instante de tiempo, ¿ya? Para que se entienda un poquito mejor. El valor instantáneo es más o menos como tomar una foto en un instante de tiempo. Mi onda senoidal tiene esta forma, donde este es el tiempo. Si tengo un tiempo de 0 segundos aquí, y aquí digamos que va a ser mi voltaje, voy a cambiar de color,
Si, por ejemplo, transcurre cierto intervalo de tiempo, más o menos por aquí, digamos que ha transcurrido un tiempo determinado, llamemos un tiempo t sub 1. Como esto de aquí, fíjense, se encuentra representado por una función, en un tiempo t sub 1, el voltaje va a tener este valor. Entonces, este valor instantáneo al que nos referimos se va a referir al valor que tiene la señal de voltaje en este tiempo t sub 1. Se refiere a este valor en específico. Como es una señal de voltaje, ese valor será en voltios. Si tarda un poquito más de tiempo y, por ejemplo, decido tomarle otra foto por aquí, justamente aquí, digo que va a ser un tiempo t sub 2. En ese tiempo t sub 2, vamos por aquí abajo y tenemos otro valor de voltaje. Este valor de voltaje que tenemos aquí será el valor instantáneo para el tiempo t sub 2. Entonces, esto de aquí también será un valor en voltios. Como ustedes pueden observar, este valor instantáneo va a cambiar permanentemente. ¿Depende de qué? Depende del tiempo en el cual yo le tome la foto a esta forma de onda senoidal. Hablo de tomar la foto más o menos como una analogía, ¿no? Porque la final sería de aplicar esta función que tenemos aquí, este tiempo correspondiente, este tiempo de aquí, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es simplemente tomar una foto o dar un valor del tiempo y observamos cuál es el valor de voltaje. Aquí voy a tener otro valor. Esto va a ser un tiempo t sub 3. Estos valores son valores instantáneos. Los valores instantáneos no son valores constantes, como pueden observar, y dependen del tiempo, netamente del tiempo. Ahora, si ustedes se fijan, tengo la parte IM. Esta es la parte de la amplitud. Y también está denotado por V sub E en el voltaje, que también es amplitud. Tenemos la función seno, seno por aquí y seno por acá. Ahora, esto de aquí corresponde al tiempo. Esto de aquí también corresponde al tiempo. El tiempo está en segundos, no se olviden. Tiempo en segundos. Esto de aquí, este valor que tienen aquí, este valor es omega. Omega corresponde a la frecuencia angular y está denotada por 2 veces pi por la frecuencia, en este caso, eléctrica. Y esto de aquí corresponde a un ángulo de desplazamiento. Vamos a colocar aquí ángulo de desplazamiento. Tenemos el ángulo de desplazamiento. ¿Qué es el ángulo de desplazamiento? La vamos a graficar nuevamente por acá. Cuando yo tengo esta forma de onda senoidal tal y como la tenemos aquí, este valor de aquí, el valor pico máximo, corresponderá al valor de Bm. Es decir, así, tendremos a Bm. Será el valor máximo. ¿Ya? Este valor de aquí, omega, corresponde a la velocidad con la cual cambia de positivo a negativo. Esta parte de aquí, de frecuencia eléctrica, aquí viene un concepto, ¿no? Frecuencia eléctrica, es la rapidez con la cual cambia esta onda senoidal de positivo a negativo. Vamos a ver más luego el concepto de cada uno de estos parámetros que estamos observando aquí. En este momento solamente estamos analizando cada uno de las componentes de esta onda senoidal. ¿Ya? A lo que nos referimos es al ángulo de desplazamiento. Pues bien, cuando yo tengo un ángulo de desplazamiento de 0 grados, porque esto de aquí se mide en grados, de 0 grados, significa que la onda senoidal coincide con el origen. ¿Qué pasa si es que yo por allí tengo un ángulo de desplazamiento diferente a 0 grados? Entonces, vamos a tener una onda muy similar a la que teníamos originalmente. Pero esta onda, si ustedes se fijan, va a estar desplazada a este ángulo que tenemos aquí, entre estos dos puntos, entre el punto de origen y en esta segunda onda
el cruce por cero se conoce como nombre de el ángulo de desplazamiento. Le denotamos con la letra griega phi. ¿Ya? Para que se entienda un poquito mejor, vamos a cargar un graficador de funciones y vamos a ver cuáles son las formas de onda utilizando estas funciones de aquí. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud, chicos? Ya. En sus pantallas pueden observar una pequeña herramienta disponible en línea para graficar funciones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de aquí? Graficar una pequeña función. Si ustedes se fijan, si yo quiero graficar la función seno de x, tenemos aquí la función seno. Esta es la gráfica de mi función seno. Si quiero, por ejemplo, a esta función seno multiplicarla por un valor de 10, fíjense cómo queda. Vamos a multiplicarla por un valor de 5 para que no se nos salga de la imagen. Listo. Tengo aquí el valor de la función seno multiplicado por un valor constante, y ese valor constante obviamente corresponde a la amplitud, a esto de aquí. Si ustedes se fijan, tenemos el pico máximo de 4. Si esta función seno lo multiplico por un valor, por ejemplo, un valor de 10, fíjense lo que sucede. ¿Qué es lo que pasó con esa función? Inicialmente tenía esto, ¿ya? Pero si lo multiplico por 10, voy a tener esto de aquí, que ustedes pueden observar en la imagen. ¿Qué significa esto? Que este número de aquí, este número que tiene que ver con la frecuencia angular, influye directamente en la cantidad de veces que esta función cambia en el tiempo, en un segundo. Fíjense si, por ejemplo, pongo 0.5. ¿Qué es lo que pasó? Se hizo un poquito más ancha, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ahora coloco un valor de 2? Se duplicó, ¿no es cierto?, las veces que cambia por segundo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí tiene que ver con amplitud. Esto de aquí tiene que ver con la cantidad de veces que va a cambiar por segundo. Y nos falta algo más, que era sumar. Y esto, aquí vamos a colocar el desplazamiento. Si, por ejemplo, coloco un valor de 30, fíjense qué es lo que sucedió. Inicialmente, cuando yo no tengo un desplazamiento, esta onda comienza en cero o coincide con el origen de coordenadas. Pero si aquí le sumo un valor, por ejemplo, de 30, ¿qué es lo que sucedió con esta onda? Fíjense, se ha desplazado 30 grados eléctricos hacia la derecha. Si coloco ahora un valor de menos 30, ¿qué es lo que sucederá? Fíjense lo que sucedió. Se desplazó 30 grados eléctricos hacia la izquierda. Entonces, a este número que tenemos aquí, que se encuentra en grados, lo que va a hacer es desplazar la onda hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando originalmente, si colocamos aquí un valor de 0, coincide con el centro de coordenadas. Esto es algo muy importante porque luego vamos a entender que estos valores de desplazamiento nos van a servir para expresar números complejos. Entonces aquí tenemos más 30, por ejemplo, puedo sumarle cualquier valor entre 0 y 360, por ejemplo, quiero sumarle 180, fíjense lo que pasó con 180, se ha desplazado 180 grados por acá. Por un valor de, por ejemplo, 200. Lo mismo, ¿no? Se ha desplazado, continúa desplazándose hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de interpretar o de comprender cuál es la función senoidal con la cual vamos a trabajar.
Ahora, ¿cuáles son las características que van a tener esta onda senoidal? Como les mencionaba, lo que vamos a tener aquí va a ser una fuente. Esto de aquí es mi fuente y va a ser voltaje. Esto de aquí es un foco, es mi carga. Y aquí también voy a tener otra caída de voltaje. Y ante todo esto va a existir una circulación de corriente, porque cuando yo tengo un circuito cerrado, existe circulación de corriente en el tiempo. ¿Ya? Dentro de las características que tiene mi señal de voltaje alterno, tengo las siguientes. Si esto de aquí es mi onda senoidal, es decir, mi onda que cambia de positivo a negativo permanentemente, yo voy a tener la primera característica fundamental de esta onda. Y la primera característica fundamental se conoce con el nombre de periodo. Entiéndase por el periodo como el tiempo en el cual se vuelva a repetir esta señal periódica. Son señales periódicas porque se repiten permanentemente en el transcurso del tiempo. Yo voy a tener aquí, por ejemplo, fíjense en este punto de aquí. Esto de aquí es el punto cero. Del punto cero mi voltaje comienza a incrementarse hasta un valor máximo, luego comienza a disminuirse hasta llegar a cero, luego comienza a incrementarse hasta un valor mínimo o negativo máximo, y luego regresa y vuelve a ser nuevamente cero. Después el ciclo se repite permanentemente. Entonces, el tiempo que se demora desde que inicia un ciclo hasta que se vuelve a repetir se conoce con el nombre de periodo. Se abrevia con la letra T mayúscula y se mide en segundos. ¿Ya? Otra característica fundamental que tenemos es el llamado voltaje pico. El voltaje pico es el valor en voltaje que va a tener el pico máximo de esta onda senoidal, la cresta de esta onda senoidal. Y en nuestro caso teníamos como Vm, ¿cierto? Entonces tenemos el periodo y tenemos el voltaje pico. Ustedes saben que la polaridad cambia con el tiempo, ¿ya? Aquí tenemos lo que significa cada una de estas partes de la onda senoidal, ¿no? Entonces no se olviden, esto de aquí corresponde al valor de la frecuencia angular. Y la frecuencia angular no es nada más que 2 multiplicado por pi y multiplicado por la frecuencia eléctrica. No se olviden que Vm en este caso es de voltaje pico en voltios, T es la variable del tiempo en segundos, F es la frecuencia angular en hertz, ya vamos a ver qué es la frecuencia angular. Este valor de aquí que tenemos pi sub b es el ángulo de desfase de voltaje en grados sexagesimales, y dos frecuencias igual a omega, o la velocidad angular, o frecuencia angular. Vamos con esta parte de aquí, la frecuencia en hertz. La frecuencia se define como el inverso del periodo, o viceversa. Es decir, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y esto está medido en hertz. Dicho en otras palabras, la frecuencia indica cuántas veces cambia la forma de onda en un segundo. ¿Ya? ¿Cuántas veces se repite la forma de onda en un segundo? En sus casas, aquí en el país, manejamos una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Que la forma de onda cambiará de positivo a negativo 60 veces. Eso significa. ¿Esa es una frecuencia alta o baja? Depende. Para los eléctricos es considerada una frecuencia manejable. Para quienes siguen telecomunicaciones, esa frecuencia es muy baja. Ellos manejan frecuencias en el orden de los gigahertz, megahertz. Para las personas de automatización, 60 Hz es una frecuencia también considerada un tanto baja. ¿Ya? Entonces, la frecuencia eléctrica es eso, ¿no? Es el cambio de ciclos que ocurren durante un segundo. Ahora, tengan en cuenta que aquí en Ecuador manejamos una frecuencia de 60 Hz. Existen países que manejan otro grado de frecuencia, como por ejemplo 50 Hz. Esto sucede en los países europeos, ¿no? Manejan frecuencias de 50 Hz, que significa que la forma de onda cambia 50 veces por segundo. Y esa es una de las razones por las cuales existen dispositivos, aparatos eléctricos que solamente funcionan en Europa o solamente funcionan en América, porque ya trabajan con 50 Hz. Aquí trabajamos con 60 Hz. Aquí trabajamos con 120 voltios en AC. Ya trabajan o podrían trabajar con 240 voltios en AC.
Entonces, no se olviden, no necesariamente los equipos eléctricos que son o funcionan en Europa pueden funcionar aquí en Ecuador. Por una de las tantas razones tenemos la frecuencia, aparte del voltaje, que ya vamos a ver a qué corresponden estos valores, que no necesariamente son este valor pico. ¿Ya? En cuanto a la corriente, no se olviden. En cuanto al voltaje, teníamos la forma de onda, en la cual tenemos la expresión de la función de la forma de la onda senoidal. En corriente sucede exactamente lo mismo. Voy a tener una corriente máxima, voy a tener el desplazamiento de la forma de onda de corriente, voy a tener el tiempo, voy a tener mi frecuencia eléctrica y voy a tener en realidad mi frecuencia angular. Entonces, la misma forma de onda de voltaje también ocurre aquí en corriente. Si nosotros quisiéramos representar la corriente pico, tendríamos aquí, en esta gráfica, fíjense, esto sería mi corriente pico, sería mi IM. Esto de aquí hacia acá corresponde al periodo, donde la frecuencia es igual al inverso del periodo, se mide en Hertz. ¿Ya? Y esto continúa. Entonces, las características, tanto para el voltaje como para el corriente, como la corriente, como ustedes pueden observar, en corriente alterna viene a ser exactamente lo mismo. Una cuestión muy importante. Como aquí ustedes pueden observar que tenemos un valor positivo en este intervalo de tiempo y un valor negativo en este intervalo de tiempo, ¿qué sucede con mi circuito eléctrico en cuestiones de corriente eléctrica? Sucede lo siguiente. Si comparamos esto con DC, fíjense, en DC, ¿qué es lo que teníamos? Si esto de aquí es DC, es decir, tengo un valor positivo y un valor negativo, y alimentamos a mi circuito eléctrico, ¿qué es lo que me decía la teoría de circuitos eléctricos? Que la corriente siempre va a fluir de positivo a negativo, aunque en realidad suceda lo contrario. Entonces mi corriente eléctrica va a tener esta dirección. Esto es DC, no se olviden. Va desde el punto positivo hacia negativo y circula la corriente eléctrica en esta dirección. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con AC? Aquí tenemos un pequeño problemita. ¿Por qué? Porque de aquí, en este intervalo de tiempo, llamémosle intervalo de tiempo 1, tengo aquí un voltaje positivo y aquí un voltaje negativo. Entonces, mi corriente eléctrica circula en esta dirección. Esta es mi corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí ha cambiado la polaridad. ¿Y qué significa que cambie de polaridad? Significa que mi fuente ha cambiado de polaridad. Mi fuente ahora va a tener un valor positivo aquí y un valor negativo acá. ¿Qué es lo que me dice la teoría de circuitos? Que la corriente eléctrica va a dirigirse desde un punto positivo hacia un punto negativo. Entonces, mi corriente eléctrica va a dirigirse en esta dirección. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que mi corriente eléctrica está permanentemente cambiando de sentido de circulación. Es decir, durante un semiciclo se va a dirigir en sentido horario y durante el siguiente semiciclo se va a dirigir en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer un análisis de circuitos si mi corriente está cambiando permanentemente de dirección? Entonces, aquí viene una de las grandes formas con las cuales yo podría trabajar. Una forma de trabajar y hacer análisis de circuitos es utilizando esto. Es utilizando exactamente estas funciones en DC. Y con estas funciones en DC, tanto de voltaje y corriente, yo podría emplear leyes de circuitos eléctricos utilizando estas expresiones. Pero utilizar estas expresiones, por ejemplo, multiplicar una forma de onda de voltaje por corriente, estamos multiplicando dos funciones seno. El análisis matemático se me podría complicar. Si, por ejemplo, quiero hallar o aplicar leyes de Kirchhoff en un circuito con varias mallas, el análisis se me puede complicar porque estaría utilizando voltajes y corrientes con estas expresiones. Entonces, se me armarían circuitos extremadamente difíciles de analizar, porque esto de aquí sería el análisis en el dominio del tiempo. Recuerden que estas ecuaciones son ecuaciones en el dominio del tiempo. Y sí, y esto sucede debido a qué? A que está cambiando el voltaje permanentemente de dirección. Entonces, si tenemos una frecuencia de 60 Hz, ¿qué significa? Que va a cambiar de dirección la corriente 60 veces por segundo. Entonces, 60 veces va a cambiar de positivo a negativo. La corriente va a estar en sentido horario y antihorario. La corriente va y viene, va y viene.
Y al final esa es la corriente eléctrica alterna. Es una corriente eléctrica que cambia permanentemente su sentido de circulación de la corriente eléctrica. Entonces va hacia la derecha, hacia la izquierda, sentido horario y antihorario. En ese transcurso con el cual cambia de sentido de horario a antihorario, se aprovecha la energía eléctrica y permite encender este foco de aquí. El foco simplemente se enciende, ¿ya? Aprovechando cuando la corriente eléctrica circula. Recuerden que hay un punto en el cual tenemos un cero. ¿Qué significa un cero? Que no existe voltaje, ¿no es cierto? No existe voltaje allí. Entonces, en teoría, este foco debería estar encendiéndose poquito hasta un valor máximo, se apaga aquí, se enciende otra vez hasta un valor mínimo y otra vez se apaga. Entonces, los focos podrían tener ese tipo de comportamiento y es más, existen lámparas que tienen ese tipo de comportamiento, que se encienden o se iluminan más y se iluminan menos. Se iluminan más cuando coincide con el pico de la onda, se iluminan menos cuando tenemos el cruce por cero, llámese este cruce por cero, ¿no? Porque cruza la onda por cero, es un cruce por cero. Luego se iluminan más cuando tenemos el cruce por el pico negativo y luego otra vez se iluminan menos aquí en el cruce por cero. Si ustedes serían capaces de medir la cantidad de luz de las lámparas, sucedería eso. ¿Ya? Entonces comenzarían a encenderse más, se apagarían, se encienden más, se apagarían. Pero como su ojo no puede distinguir esa velocidad, es que esas lámparas, sobre todo las incandescentes, se encuentran para sus ojos encendidas permanentemente. ¿Ya? Hasta allí alguna pregunta, chicos. Continuamos. Ya. Esto de aquí es lo que les decía anteriormente, ¿no? Cuando se aplica una fuente de voltaje senoidal a un circuito resistivo, se produce una corriente senoidal. De la misma forma, ¿no es cierto? Cuando el voltaje cambia de polaridad, la corriente cambia de dirección como se indica. Si tenemos aquí voltaje positivo o negativo, la corriente circula en esta dirección. Si tenemos ahora voltaje positivo abajo y negativo arriba, la corriente circula en dirección contraria. ¿Ya? Y eso hace que cambie, ¿no es cierto?, la circulación de corriente permanentemente. Durante la alteración positiva del voltaje aplicado, la corriente fluye en dirección mostrada en la figura. Por ejemplo, aquí tenemos la parte positiva. Durante este ciclo de aquí, la corriente circula en esta dirección. Durante el pico inferior, la corriente circulará en dirección contraria, es decir, de esta forma. ¿Ya? Entonces, a las alternancias tanto de positivas como negativas, combinadas, si sumo la alternancia positiva más la alternancia negativa, voy a tener todo el ciclo de la forma de onda senoidal. ¿Ya? Y con eso ya completo un ciclo de mi ciclo de voltaje o de mi ciclo de corriente, de mi onda de voltaje o de mi onda de corriente. Ahora, ¿por qué usamos corriente alterna? ¿Por qué no utilizamos corriente continua? Si ustedes se fijan o si tienen la pequeña historia o si saben la historia de lo que es DC versus AC, se van a dar cuenta que DC estaba impulsada, en este caso, por un científico, me parece que es, bueno, se me fue el nombre. AC estaba impulsada por Tesla, ¿ya? DC estaba impulsada por Edison, Thomas Alva Edison, y AC estaba impulsada por Tesla. Entonces, hubo una época en las cuales hubo una guerra de corrientes. Era DC versus AC, ¿no? Entonces, por la tecnología en la cual se manejaba en la época, se demostró que AC era mucho más factible manejar, transportar y generar. Entonces, es por eso que en la batalla de corrientes o de voltajes de DC versus AC, ganó AC. DC ahora, hoy en día, gracias a la tecnología actual, puede ser mucho más eficiente de transportar. ¿Qué significa más eficiente? Que no se va a perder ningún tipo de energía por el transporte, en este caso desde los centros de generación hacia cada una de las casas. Ese es el transporte de energía eléctrica. Entonces, en cuestiones de transporte, DC es mucho más eficiente, pero es más complicado de manejar, mientras que la corriente alterna es un poco menos eficiente y es mejor, es más fácil de manejar, ¿ya? Subir un voltaje de corriente alterna, bajar el voltaje de corriente alterna es mucho más fácil debido al efecto que se produce en los inductores y en los transformadores, mientras que con DC es mucho más complicado subir voltajes de DC y bajar voltajes de DC.
¿Ya? Se necesitan otras técnicas basadas en semiconductores de potencia que hoy en día ya existe esa tecnología. En esa época no. Entonces, vamos a ver cuáles son las razones para utilizar corriente alterna. Primero, la transmisión de energía eléctrica es mucho más fácil y es a menor costo que la corriente continua. Solamente se usan transformadores, ¿ya? ¿Qué son los transformadores? Son elementos eléctricos que nos permiten subir o bajar el voltaje. Subimos o bajamos el voltaje. Esos son los transformadores, ¿ya? Ahora, me dice que es más fácil. ¿Por qué? Porque solamente coloco un transformador y puedo subir el voltaje. Coloco un transformador y puedo bajar el voltaje. Y utilizar transformadores es mucho más barato que utilizar elementos de transformación de voltaje en corriente continua. Por ejemplo, si yo aquí tengo, por ejemplo, mi fuente de energía eléctrica, que se genera, por ejemplo, digamos, Paute genera 13.800 voltios, y si de aquí coloco un elemento, este es el símbolo de un transformador, ¿no? Si aquí coloco un transformador, yo podría elevar ese nivel de voltaje a más o menos 240.000 voltios. Luego, transportaría mi energía eléctrica, digamos que esto es Paute, ¿no? Transporto mi energía eléctrica hasta Quito. En Quito necesito bajarle otra vez el voltaje. Entonces, aquí yo podría bajar a más o menos otra vez 13.800 voltios. Y luego para sus casas solamente utilizaría otro transformador. Y aquí le bajaría a 120 voltios. Y listo, aquí tienen su casita y ustedes aprovechan esa energía eléctrica de 120 voltios. Ahora, si ustedes se fijan, el uso de transformadores me facilita la vida. ¿Por qué? Porque puedo subir de niveles de voltaje y puedo bajar de niveles de voltaje, ya con el simple hecho de utilizar estos elementos. En corriente continua es mucho más complicado. En corriente continua estos elementos cambian por elementos semiconductores de potencia para subir o bajar voltajes. ¿Ya? Es más complicado. Ahora, ustedes se preguntarán, si tengo aquí 13.800 voltios, ¿por qué no manejo 13.800 voltios que tengo aquí hasta 13.800 voltios que tengo acá? ¿Por qué le subo a 240.000? Y de hecho, si ustedes se fijan en las torres de transmisión, no sé si alguien ha ido al teleférico, si se van un poquito más arriba del teleférico vía el Ruco Pichincha, ven esas torres de transmisión grandes, ¿no? Esas torres de transmisión están transmitiendo más o menos a 240.000 voltios. Ahora, ¿por qué elevo el voltaje a 240.000 voltios? No se olviden que en DC, que también aplica en AC, ¿no es cierto? Las pérdidas, estamos hablando de potencia, ¿no? La pérdida en potencia está relacionada por la corriente elevada al cuadrado multiplicado por la resistencia. Esas son las pérdidas. Corriente al cuadrado elevado multiplicado por la resistencia. El transformador es un elemento que me permite mantener la relación voltaje por corriente de forma constante. ¿Ya? De forma constante. ¿Eso qué quiere decir? Si aquí tengo, vamos a graficarlo de otra forma y con otro color. Si aquí tengo, por ejemplo, un voltaje pequeño, ¿no es cierto? Tengo aquí un voltaje pequeño. Si tengo un voltaje pequeño, para tener una gran potencia debería tener una corriente grande. Una corriente así, ¿cierto? Voltaje pequeño, corriente grande, para tener una potencia media, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que tenemos es un voltaje grande, ¿no es cierto? Si el voltaje es grande, entonces, ¿qué pasa con la corriente? La corriente debe ser pequeña. Así, una corriente pequeña. Aquí otra vez tenemos un voltaje pequeño. Si aquí tenemos el voltaje pequeño, aquí otra vez la corriente debe ser grande. Y si aquí tenemos un voltaje más pequeño, la corriente va a ser un poquito más grande. ¿Ya? ¿Cuál es la razón para todo esto? Si ustedes se fijan, aquí tengo un voltaje grande. Es un voltaje de 240.000 voltios. La corriente va a hacerse pequeña. Si aquí tengo un voltaje de 13.800 voltios, no es un voltaje pequeño, la corriente va a ser grande. A la final, la potencia aquí va a ser igual a la misma potencia acá, va a ser la misma potencia acá y va a ser la misma potencia acá. Entonces, ¿qué conseguí aquí? Conseguí que la corriente sea una corriente pequeña. Y si la corriente es pequeña, fíjense aquí, la resistencia no cambia, la resistencia va a ser igual. Si la corriente es pequeña, entonces la relación de corriente elevada al cuadrado multiplicado por R también va a ser menor. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo aquí? Disminuir las pérdidas. ¿En dónde?
en mi línea de transmisión eléctrica. Entonces, es por eso que la transmisión de energía eléctrica es más fácil. Si ustedes se fijan, puedo elevar voltajes para que se disminuyan las pérdidas de energía eléctrica en la transmisión de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones para el uso de corriente alterna. Esto de aquí lo estoy diciendo a grosso modo, ¿no? En realidad es toda una ciencia todo esto, pero estamos simplificando en solamente una línea y en conceptos así, grande o pequeño. ¿Ya? Lo que les decía, el voltaje alterno puede elevarse o disminuirse con facilidad mediante el uso de transformadores y sus pérdidas son inferiores. Aquí estamos viendo que las pérdidas, con el simple hecho de elevar el voltaje, van a ser menores. Entonces, por esa razón es lo que tienen líneas de alta tensión. Es para disminuir esas pérdidas que van a tener en estos elementos conductores de energía eléctrica. El voltaje alterno puede generarse con facilidad y a grandes potencias. Esa es otra de las razones. Y vamos a ver cómo es el procedimiento de generación de voltaje alterno. Y no hay que olvidarse que las fuentes de voltaje continuo, como las pilas y baterías, son portátiles, mientras que las fuentes de voltaje alterno en realidad no son tan portátiles que digamos. ¿Ya? Las fuentes de voltaje alterno se encuentran, por lo general, en grandes estaciones o en grandes centros de generación. Una fuente de voltaje alterno también la tienen en sus vehículos, ¿no es cierto? Generan voltaje alterno y después a través de elementos eléctricos o electrónicos lo que hacen es transformarle en voltaje continuo para que funcione con las baterías de sus carros, ¿ya? Entonces, existen algunos elementos que me generan voltaje alterno. Vamos a esta parte. Puede generarse con facilidad. ¿Qué significa que se genere con facilidad? Significa lo siguiente. En generación, como ustedes pueden observar, yo voy a tener un polo norte, dos imanes. Esto de aquí es un imán. Y esto de aquí es un imán. Y voy a tener, perdón, en mi imán un polo norte y voy a tener un polo sur. Si tengo un polo norte y un polo sur, entonces las líneas de campo magnético van a irse directamente en esta dirección. Estas van a ser mis líneas de campo magnético. Fíjense, invisiblemente aparecen estas líneas. Ya, y esto viene de parte de lo que son, de lo que es la física y de lo que es el electromagnetismo. Entonces voy a tener mis líneas de campo magnético. Si de alguna forma yo consigo que esto de aquí, que esta parte de aquí, esto de aquí es una especie de rotor, ¿no? Y no es nada más que una bobina, de esta forma. Aquí se encuentra una bobina, solamente podemos ver los cables que ingresan y salen de la bobina, ¿no? Solamente estos puntos son cables que ingresan y salen de la bobina, pero al final esto de aquí es una bobina. Si yo consigo que esta bobina que tengo aquí corte las líneas de campo magnético que tiene este imán permanente, lo que voy a tener es como resultado en las terminales de esta bobina, voy a tener como resultado este voltaje que tenemos aquí. Fíjense, voy cortando y va apareciendo un ciclo positivo. A medida que va girando, llega a cero. Sigo girando, aparece un ciclo negativo. ¿Ya? Y así se repite continuamente. Es por eso que es una señal continua. Solamente fíjense en lo que tenemos en este puntito en color naranja. ¿Ya? Tenemos ahí, comienza a girar. Llega a un punto máximo donde tenemos el valor de cero. Aquí tenemos un punto máximo negativo. Llega al punto máximo inferior. Tenemos otra vez un voltaje de cero. Y otra vez comienza a generar con ese ciclo completo. Entonces, de esta forma yo consigo generar. Voy a tener siempre un polo norte, un polo sur, y voy a tener algo que va a cortar el polo norte y el polo sur. Ahora, si ustedes se fijan, necesito obligadamente que esta parte central, que se conoce con el nombre de rotor, gire constantemente. Y ahí depende de los medios en los cuales yo utilice para hacer girar este rotor. ¿Ya? Lo ideal es que siempre debe girar este rotor para que corte los campos magnéticos. De esa forma se genera voltaje. Entonces, las formas en las cuales yo consigo que este rotor corte los campos magnéticos es solamente aplicando una fuerza externa para que pueda girar permanentemente. ¿Ya? Entre más rápido gire este rotor, mayor será la frecuencia eléctrica, es decir, habrá más cambios de positivo a negativo por segundo. Es por eso que este ciclo debe ser controlado para tener una frecuencia de 60 Hz, ¿no es cierto? Entonces, a la forma en las cuales yo consigo que gire este elemento, se conoce como las diferentes formas de generación de energía eléctrica. Si, por ejemplo, yo consigo a través de una caída de agua
que de alguna forma consigo que mediante esa caída de agua, mediante esa energía potencial, le transformo en movimiento y consigo que se genere, que gire este pequeño rotor, tengo la energía hidroeléctrica. Si, por ejemplo, utilizo la fuerza del viento y esto de aquí la acoplo, por ejemplo, a una turbina de viento y consigo que esa turbina de viento gire o haga girar este eje central, tengo la energía eólica. Si, por ejemplo, de alguna forma yo caliento vapor y con la fuerza de ese vapor consigo que gire esto de aquí, yo tendría, por ejemplo, una energía geotérmica. Si por defecto lo que sucede, ¿no?, en las centrales térmicas, conecto un motor a un motor a diésel, por ejemplo, la parte central, y consigo que mediante ese motor a diésel gire esto de aquí, este rotor, entonces tendré la energía térmica. Entonces, de cualquier forma, yo necesito que se haga girar este componente central. Y cuando gira este componente central, en función del principio que yo utilice para girar este rotor, vienen los diferentes tipos de energía. Puedo tener la energía nuclear también. ¿Qué es lo que hace la energía nuclear? Lo que hace es utilizar los elementos radiactivos para calentar el agua al punto de que se transforme en vapor. Con el vapor tenemos más presión y con esa presión aprovechamos para girar nuevamente este rotor. Tenemos generaciones mediante diferentes tipos de principios, mediante diferentes tipos de energía. No se olviden que esto de aquí va a girar permanentemente, ¿no? 60 veces por minuto. Entre más rápido gire, más frecuencia voy a tener, ¿ya? Y aquí pueden observar que las terminales cambian permanentemente. Positivo, negativo, 60 veces por segundo. Aquí tenemos otra perspectiva, ¿no?, de un generador en AC. Pueden observar que tenemos los campos magnéticos norte y sur. Aquí invisiblemente hay líneas magnéticas que van de norte a sur y lo que está haciendo aquí es cortar esas líneas magnéticas. Cuando yo corto esas líneas magnéticas, fíjese lo que sucede aquí. En las terminales voy a tener una aguja que se mueve de positivo a negativo permanentemente. Y esto que se ve aquí en la aguja corresponde a la forma de onda senoidal. Aquí tenemos otra gráfica que nos permite ilustrar. Esta vez se pueden observar los campos eléctricos, ¿no? Y cómo corta este pequeño elemento, este pequeño elemento, cómo corta las líneas de campo magnético. Y pueden observar que en sus terminales vamos a tener valores positivos a negativos permanentemente. Eso es la generación. Es mucho más fácil generar así y en grandes potencias generar voltaje o corriente alterna. Si hablamos de generación y eso lo relacionamos con nuestra forma de onda senoidal, entonces sucede lo siguiente. Fíjense lo que sucede aquí. Vamos a cambiar al puntero. Ya. Tengo aquí una pequeña flechita. Esta flechita que está en rojo. Esta flechita que está en rojo va a girar en forma antihoraria. Si esta flecha que se encuentra en rojo gira en forma antihoraria, así va a girar en forma antihoraria, y si es que 0 grados corresponde a la parte horizontal, y yo me trazo un eje de coordenadas aquí, y divido los 360 grados en diferentes partes, donde 0 hago coincidir con el centro del eje de coordenadas, entonces fíjense lo que sucede. La forma de onda senoidal, la función seno, si ustedes recuerdan mi triángulo en geometría, ¿no es cierto? Esto de aquí corresponde a la función coseno y esto de aquí corresponde a la función seno. La función seno entonces corresponde al cateto opuesto y el cateto opuesto viene a ser este punto de aquí. Esto de aquí corresponde a la función seno. Entonces, la proyección de este cateto en función del tiempo, porque esto va a girar cada vez más, y si esta proyección la relaciono con este eje de coordenadas, donde esto de aquí son grados, y esto de aquí es amplitud, ¿no es cierto? Entonces lo que va a hacer es graficar esta forma de onda de aquí. A medida que gira este pequeño vector, por así llamarlo, y utilizamos la proyección aquí, justamente en esta parte, y hacemos coincidir, por ejemplo, si aquí tengo 30 grados corresponde aquí, y la proyección, esta parte vertical corresponde a este punto, yo podría generar esta forma de onda senoidal. Fíjense, en 90 grados, el vector donde se encuentra, en la parte superior. Me ubico en la parte superior, me ubico con 90 grados y me fijo la proyección que va a tener en 90 grados. Va a tener más o menos por aquí. Listo, en la unión de estos puntos voy a tener esto de aquí. Luego con 120 grados me va a proyectar aquí.
Luego con 60, bueno, con 60 me proyectaba acá. Con 150 aquí. Con 210 me proyecta por acá. Con 240 me proyecta acá. Con 270 aquí. Con 300 acá. Con 330 acá. ¿Qué es lo que hago? Simplemente uno todos esos puntos y tengo mi senoidal. Esta función que tengo aquí, precisamente es la que se está graficando. ¿Ya? Aquí puedo observar, mediante una animación, cómo esto de aquí se está generando. Si ustedes se fijan, este vector está girando permanentemente, lo que teníamos aquí, ¿no es cierto? Y esto de aquí muestra cómo es que se va graficando la forma de onda senoidal. Transcurre el tiempo y se sigue graficando una forma de onda senoidal. Dicho en otras palabras, está cambiando permanentemente de polaridad. Positivo a negativo, permanentemente, ya, permanentemente. ¿De qué depende esta frecuencia angular? De la velocidad con la cual esté girando esto y del radio, ¿ya? Finalmente, vemos las características de las ondas senoidales y las características de las ondas senoidales, no se olviden, ya vimos algunas de ellas. Tengo el ciclo, que también es llamado periodo, es el tiempo en el cual la forma de onda se repite. De aquí a acá comienza la forma de onda a repetirse nuevamente, ¿ya? Tengo, por ejemplo, el voltaje pico, que es esta parte de aquí. La frecuencia es el número de ciclos que se repiten en un segundo, ¿no? La frecuencia no es nada más que el inverso del periodo. No se olviden, frecuencia es igual a 1 sobre t, donde t es el ciclo, o ciclo también se conoce con el nombre de periodo, ¿ya? Entonces, en un segundo veo cuántas veces se repite. Si aquí en un segundo se ha repetido 2 veces como tengo en la imagen, aquí la frecuencia va a ser de 2 Hz. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces la forma de onda de forma completa en un segundo. Ya se pueden imaginar cómo sería la gráfica de una forma de onda de 60 Hz. ¿Ya? Aquí decimos que el periodo no es nada más que el tiempo que se requiere para que complete un ciclo. El periodo se puede medir desde cruces por cero. En realidad, el periodo podría medir entre este punto de aquí y este punto de acá, ¿ya? Pero se suele medir entre cruces por cero. Aquí tengo un ciclo, aquí tengo 2 ciclos, aquí tengo 3 ciclos, ¿ya? Eso corresponde el periodo. La frecuencia, como les decía antes, es el inverso de periodo y es el número de ciclos que una onda completa se repite en un segundo, ¿ya? Si aquí, por ejemplo, esto de aquí es un segundo, entonces aquí tendría 3 ciclos completos, la frecuencia sería de 3 Hz. Y fíjense aquí en esta imagen, cómo a medida de que yo incremento la frecuencia en un segundo, solamente entre 0 y un segundo, caben más formas de ondas completas, caben más ciclos. Partimos desde 1 Hz, aquí tenemos 2, 3, se incrementa la frecuencia y eso significa que existen más periodos completos que caben en ese segundo. ¿Ya? Ese es el concepto de frecuencia. Aquí decimos clarito, ¿no? 1 Hz equivale a un ciclo por segundo. 60 Hz son 60 ciclos por segundo. Finalmente, y con esto terminamos, tenemos el valor pico, que es este valor que va desde este valor mínimo a este valor máximo. Este de aquí corresponde al valor pico, habíamos llamado como valor pico a esto, y el valor pico pico corresponde a la distancia entre el punto superior y el punto inferior. Esto de aquí es el valor pico pico, se lo denota como VPP. A simple vista podemos ver que si aquí, de aquí a acá es la distancia del voltaje pico y de aquí a acá es la distancia también del voltaje pico, entonces el voltaje pico pico son 2 veces el voltaje pico. Lo mismo sucede con la corriente eléctrica. ¿Ya? Esas son las características que tenemos en las formas de onda. Tal vez hasta ahí alguna pregunta o inquietud, chicos. Listo, si no hay preguntas o inquietudes, damos por terminada la clase y estaríamos en contacto el próximo día lunes. Entonces, hasta el próximo día lunes, chicos, que tengan un buen resto de semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.